Ok, el universo expandido. No sé si es un concepto tan popular o si esas palabras exactas son el descriptor más adecuado hoy en día, de nuevo en la era de las franquicias, pero hoy vamos a hablar del universo expandido de Star Wars. Ah, antes de la presentación, estoy hablando de Star Wars original, de antes del 2014, ¿eh? Yo no he visto episodios, he visto episodio 7, pero no he visto episodio 8, no he visto episodio 9, no me interesa, no he visto solo. Yo me retiré de Star Wars en el momento en el que cambió de manos y creo que es lo mejor. Es la relación más sana que se puede tener con una obra como esta. Y vamos a hablar acerca de ese universo expandido. Considero Star Wars una obra finalizada, así que podemos hablar más o menos de su inicio y de su final. Hola, soy Dicker296. Me encuentran en el podcast aquí como Dickercast o en Spotify también como Dickercast. Me encuentran en YouTube como Dicker296 como canal principal. Me encuentran también en Facebook. Me encuentran en Patreon si quieren apoyar los proyectos. Y eventualmente tal vez en WhatsApp. Bueno, el universo expandido. Cuando hablamos de universos expandidos, ¿en qué piensan? Eh, un universo expandido es cuando una saga de películas, de videojuegos o algo así, tiene un centro, un núcleo de obras principales. Y fuera de este núcleo de obras principales hay obras secundarias que abarcan otros medios. Para una película, para una saga de películas, el universo expandido pueden ser libros, videojuegos, cómics. Para una saga de videojuegos pueden ser libros, películas, cómics. Para una saga de cómics pueden ser videojuegos, libros, películas. El universo expandido, el concepto es que te expandes a otros medios. Te expandes a otros medios por la misma historia. Un autor, un dibujante de cómics, un director de cine, un diseñador de videojuegos que es talentoso y logra crear una obra famosa mundialmente, muy probablemente es talentoso en su área. Así que va a conservar la saga principal que produjo dentro de su área de conocimiento, dentro de su área de experticia. Así que todo el material extra a menudo va a ser creado por personas ajenas a este individuo, al diseñador central o al estudio que diseñó la obra central. No tiene por qué haber un diseñador central, es decir, en Alien, la saga de Alien, que es una de las más viejas, que una de las franquicias más viejas vigentes en la actualidad, es no es manejada por un individuo en particular. La primera película fue dirigida por Ridley Scott, la segunda fue dirigida por el de Terminator, me parece. No hay una mente central alrededor de esta saga, pero sí hay como un think tank, como una atmósfera en la que se creó esta saga, que es el cine. Las películas se hicieron como continuidad de cine. Comenzaron como cine y terminaron como cine. Así que cualquier videojuego, cualquier libro sobre alguien que haya, es el material expandido. ¿Ok? Muchas franquicias tienen material expandido. Todas las franquicias se puede decir que tienen material expandido. A ver, eh, Pokémon, que es la franquicia más grande de todos los tiempos, es una saga de videojuegos, pero tiene juegos de cartas, tiene anime, ya dos series de anime, tiene mangas, un manga que llevan dando desde el comienzo, tiene otros materiales, incluso otros videojuegos se consideran spin-offs, pero no sé si eso puede considerar como universo expandido. Eh, no sé, Warcraft, ahorita estoy pensando en Warcraft últimamente. Tiene novelas acerca de Gul'dan y acerca de Cho'Gall y acerca de personajes que solo aparecen una vez y mueren, aparecen una vez y se van y ya no vuelves a verlos. Garona. Eh, Cómo fue la vida de, no sé, de Lothar o de Grom Hellscream. Son historias que se exploran en un universo expandido. Incluso Diablo y Diablo 2 de la misma empresa tiene universo expandido. StarCraft tiene universo expandido. Eh, ¿Qué otras sagas ahorita tienen? Harry Potter tiene precuelas, pero aparte de las precuelas tiene una obra de teatro que continúa la historia, si mal no recuerdo, tiene un videojuego que salió apenas en 2023. Eh, bueno, cada película tenía su adaptación de videojuego en diferentes consolas, pero hay un videojuego que es una obra aparte. Es otra característica del universo expandido, que cuenta historias que no están cubiertas en la obra original. Cuentas historias que ocurrieron entre película y película, o cientos de años antes de una película o cientos de años después. Los cazafantasmas, por ejemplo, el videojuego Los cazafantasmas, no el de NES,
El videojuego moderno Los Cazafantasmas cuenta como una película más, cuenta una historia parecida a la de las películas. En ese sentido, ¿qué otras cosas tiene el universo expandido? Bueno, en ese sentido el universo expandido es material opcional. Siempre es otra característica de un universo expandido, que se considera material opcional. Es lectura opcional, no es realmente parte importante para entender la trama. Y de nuevo, universo expandido, como dice el título, estamos hablando de la franquicia que comenzó este concepto, la franquicia que nombró el concepto, que es la Guerra de las Galaxias. En 1977 sale la primera película de las Guerras de las Galaxias. Y como mencioné en el capítulo anterior sobre franquicias y la Guerra de las Galaxias, George Lucas, por casi casualidad, por pura negociación sin pensar, acaba con los derechos de la mercancía y de las licencias de la película. Él acaba siendo el dueño. Y gracias a estos derechos logra construir una gran máquina de dinero a su alrededor. Esta máquina de dinero, para garantizar que el dinero corriera, produce material extra. Produce material que los consumidores de la película pueden llevarse con ellos. No solo juguetes para los niños, sino otros contenidos, libros, audiodramas, cosas así. Y la historia del universo expandido, que nuevo, como comenzó con Star Wars, de ahí nació el concepto, ¿no? No sé si comenzó con Star Wars o con Star Trek. Ambos tienen el mismo pretexto, como son historias sobre el espacio, es natural llamar esta expansión del canon universo expandido, porque son acerca del universo, acerca de la galaxia. Y el universo de Star Wars, el universo expandido de Star Wars, tiene eras definidas. Tiene 4 o 5 eras definidas a lo largo de su historia, desde que comenzó hasta la adquisición de Lucasfilms. Tiene unas 4 o 5 eras que fueron donde evolucionó el concepto, donde el concepto de universo expandido fue rediseñado, porque conforme avanzaba la saga de Star Wars, pequeños cambios sociales alrededor de la saga fueron ocurriendo, y se tuvieron que hacer cambios de administración y de concepto para adaptarse a estos pequeños cambios sociales. Entonces eso es lo que divide las eras. Hubo grandes proyectos que significaron cambios en cómo se interpreta este universo expandido. Y hoy no vamos a hablar acerca de la relación con los fans y Star Wars. De hecho, sí vamos a hacer hoy, pero en el siguiente capítulo. Hoy voy a hacer un pequeño resumen de cómo fue el universo expandido de Star Wars. Las eras en las que se divide y los proyectos que deciden un antes y un después en la creación de este universo expandido. Ok, entonces la primera película. Y el universo expandido se dice que nace con una novela. George Lucas comisiona una novela. Esto es antes de que terminara de hacerse la primera trilogía. Apenas se había hecho la primera película y George Lucas ya tenía ciertas preocupaciones andando, porque era una película un poquito cara y era una película un poquito riesgosa. Sobre todo considerando que es cine de género, y el cine de género no tenía el peso que tiene hoy en día. Era más fácil ver dramas o películas de horror o cosas así que ver cine de género. Bueno, las películas de horror también son de género, pero cine friki, cine de ciencia ficción, de fantasía, más aún de ciencia ficción que también es fantasía y que no sabe dónde, no ubica su posición en el espectro de la ciencia y la fantasía. Entonces George Lucas dice: hice esta película, medio está teniendo éxito, está siendo un fenómeno, pero tengo preparado este concepto para una secuela de bajo presupuesto, porque todas las películas de Star Wars se caracterizaban porque ocurrían iban a sets medio caros, viajaban a sets medio caros y usaban efectos especiales medio caros para impresionar. Usualmente o el set es caro y los efectos son baratos, o el set es barato y los efectos son caros. Entonces la primera película de la trilogía se filma en un desierto, creo que en Camerún o donde fue, no me acuerdo. La segunda película se filma en el hielo, en una zona nevada, y la tercera película se filma en un bosque muy denso. Y esos son los sets naturales. Aparte de ahí están los sets artificiales, los sets adornados, la Estrella de la Muerte, la Ciudad de las Nubes y las naves que en episodio 6 que... Bueno, también están otra vez en el desierto. Bueno, los sets. Y complementas tu historia con sets naturales y sets artificiales
Y entonces la primera película, episodio 4, la que sería conocida como episodio 4, era un poco cara y un poco riesgosa, así que el tipo dijo, voy a preparar una secuela. Y encargó este libro con ciertas necesidades de por medio, con ciertos requisitos. O sea, quiero que este libro sirva como secuela porque a veces cuando se escribe un libro de una película, a veces al escritor del libro le llega el guión antes de que salga la película para que pueda trabajar con él, y por eso a veces los libros basados en películas tienen versiones diferentes de los eventos de la película, porque el guión es cambiado conforme filman, pero el escritor tiene el guión viejo. Entonces le da a este escritor el concepto de quiero una secuela barata, estoy planeando una secuela barata que se haga en un set ahí de pantano. Sí, el episodio 5 también ocurre en pantano. Entonces dice, tengo este pantano asegurado para filmar, nada más le ponemos unos cuantos sets de edificio y unas cuevas y ya. Esta película debería estar hecha con poco. Y no vamos a tener a Carrie Fisher y a Harrison Ford juntos, vamos a tener solo a Carrie Fisher. Harrison Ford, no sé, ya sería mucha lana desperdiciada. Entonces se encarga esta película, Splinter of the Mind's Eye, un fragmento del ojo de la mente, en la que Luke y Leia se infiltran, yo mencioné en el capítulo anterior, se infiltran en una base, en un campamento miserable, en un planeta miserable, pantanoso del Imperio, en busca del cristal Kaidur, patrocinado por los quesos Kaidur, que luego los llamarían Kyber Crystal. Pero bueno, eran los 70 todavía. Entonces 78, 79. Entonces Luke y Leia van a este sitio, se disfrazan de mercenarios, Luke le da una bofetada a Leia, le dice a todos que ella es su esclava, o su sirvienta, no preguntes, es una historia muy graciosa, hay tensión sexual entre ambos, no por esa bofetada, aparte ocurre. De nuevo, es una película que se planeó antes de que se revelara que ambos iban a ser hermanos, ¿ok? Entonces se infiltran en este sitio con ayuda de una mujer mayor que tiene poderes de la fuerza. Van a buscar estos fragmentos de cristales que les ayudan a pelear. Esta mujer tiene como otros intereses de por medio. Llega Darth Vader, que también tiene el cristal. Les lanza un Kamehameha, no estoy bromeando. Y bueno, no con ese nombre, pero les lanza una esfera de energía, la onda vital. Y se pelean con él, le cortan la mano, me parece. Ahí es donde salió lo de la mano cortada, creo. Y salen victoriosos. Y es una historia medio miserable, pero esa es la idea, es una historia miserable. Y esta historia no acabó siendo la secuela de Star Wars, pero podían decir, bueno, ocurrió entre una película y otra. Fue el primer pacto, fue el primer rito de sangre que hizo George Lucas con los fans, que les dijo, tomen, quieren Star Wars, las películas no siguen satisfechos, tomen este libro. No me sirve ya de nada, pero tal vez a ustedes sí. Y muchos dicen que ahí comenzó el universo expandido, pero realmente no comenzó ahí. Estamos hablando del 78-79. El verdadero universo expandido comenzó en el 92. Ya como una definición moderna comenzó en el 92. Pero ¿qué hubo antes del 92? Antes de este universo expandido hubo... En primer lugar George Lucas trató de hacer él mismo material extra. Trató de producir material extra de las películas. Voluntariamente, porque él tenía otros proyectos también. Quiso involucrarse, pero no pudo involucrarse al 100%, así que le quedó más o menos. Él estaba haciendo Indiana Jones, en el 90 hizo una película con David Bowie, que está muy interesante, y con Jim Henson, el de los Muppets, es un peliculón. La del laberinto. Y los proyectos que él hizo fueron el especial festivo de Star Wars, que es una pequeña película, un pequeño filme donde Han y Luke y Leia todos van a conocer a la familia de Chewbacca para festejar el día del árbol o el día de la vida, no me acuerdo. Y llega una redada del Imperio en busca de ellos, pero como que no los encuentra, luego se los enfrentan. El papá de Chewbacca se pone a ver una canción en realidad virtual de una fulana. Suceden puras cosas sin sentido. El propio George Lucas luego diría que si pudiera destruiría todas las copias del especial festivo de Star Wars. Pero este especial festivo incluía una animación, por ejemplo, que fue la primera aparición de Boba Fett. Ya saben, el mercenario que parece
que tuviera un casco como de templario, el que tiene una mochila con la que vuela. Entonces, los intentos de George Lucas eran medio torpes. En algún momento produjo, no muy directamente, una caricatura sobre los Ewoks, donde los Ewoks encuentran cosas de magia y donde los Ewoks hablan entre ellos. En algún momento produjo una serie llamada Droids, donde son las aventuras de Arturito y C-3PO antes de episodio 4. Eso es medio canónico, ¿eh? De hecho hay un personaje llamado Kylo Ren, que era un comerciante, un pirata o algo así. Los intentos de hacer... hizo sí, iba a decir, los intentos de hacer canon extendido del propio George Lucas no eran muy talentosos. Y uno que sí se le premia a menudo es haber hecho los radiodramas, o se le elogia a menudo es haber hecho los radiodramas de las películas, que se dice que tienen versiones más completas y más detalladas de las historias. Son radiodramas, son los mismos actores hablando en audio, a menudo los mismos actores hablando la misma historia en audio, y duraban más que las películas, duraban un poquito más que las películas, así que contenían más detalles. Y son interesantes. Los he escuchado, pero no les tengo mucha paciencia. Por ahí tengo 40 audios en inglés de Mundo Disco que debo escuchar y los he estado posponiendo todo este tiempo. No tengo mucha paciencia para escuchar audiodramas de Star Wars, lo siento. Pero seguramente tienen mucho valor, sí he visto que son interesantes. Están los audiodramas y aparte él licenció con Marvel Comics, que es la segunda compañía más grande de cómics de Estados Unidos. Licenció que Marvel Comics hiciera un cómic de Star Wars, pero de nuevo no estaba hecha la trilogía cuando esto comenzó. Así que les dijo, hay ciertos elementos de la trama que no pueden poner. No pueden poner que sea otra estrella de la muerte, no pueden poner que avance mucho la relación entre Luke y Leia, no pueden poner a ciertos límites. No pueden poner enfrentamientos directos entre Luke y Darth Vader, que es posiblemente la decisión más interesante, porque eso significa que Darth Vader a menudo llega, en las historias comienzan con que Darth Vader llega, apoya a un villano en algún planeta, le da su apoyo, él no participa, sino no sé, le da recursos, le da algunas armas, y mira desde las sombras cómo los héroes resuelven los dilemas. Básicamente es el papel que el Conde Dooku tiene en las guerras clon. No hay enfrentamientos casi directos entre el Conde Dooku y Anakin y Obi-Wan Kenobi, así que es muy parecido. Llega, patrocina a los villanos, observa desde las sombras qué sucede y se va. Eso es quizás el único aspecto interesante del cómic de Marvel Comics de Star Wars. Otro aspecto medio interesante es que, como no podían poner algunos elementos de la trama, los adivinaron. La idea de que el Moff Tarkin sobrevivió y que estaba construyendo otra superarma, como la Estrella de la Muerte. De nuevo, es un límite que George Lucas les puso porque él iba a poner la trama de la Estrella de la Muerte segunda en episodio 6. Entonces le atinaron en eso, le atinaron unos cuantos detalles de la trama, adivinaron. Pero por lo general el cómic es recordado como un cómic, el cómic de Marvel Comics de Star Wars es recordado como una historia que no avanza, que se enfrentan a puro villano menor inventado, los personajes, y que realmente no hay mucho stakes, no hay mucho en riesgo que salvar. Nada más se supone que la Alianza Rebelde va de un planeta a otro disque ayudando gente, y por ahí aparece el personaje odiado por todo el mundo, que era un conejo parlante con una pistola láser. Era un cómic para lo que duró, los años que duró y todo. ¿Cuánto habrá durado? ¿5 años? ¿4 años? Pues sí, porque el cómic comenzó como una adaptación de episodio 4 de Una Nueva Esperanza. Luego, en lo que hacían episodio 5, se pusieron a hacer historias nuevas. Y cuando salió episodio 5, le hicieron una adaptación de episodio 5. No me acuerdo si llegó este episodio 6. Pero era un cómic aburrido. Era un cómic difícil de leer. Era un cómic que no iba a poner en riesgo el canon por un simple cómic licenciado. Ok, que se entiende. El concepto de que un cómic haya comenzado como una adaptación de la película no es nada raro. En esa época hay cómics de películas de Viaje a las Estrellas, hay cómics de otras películas, porque era difícil, aunque ya existían el VHS y el disco láser, era difícil conseguirlos, era difícil comprarlos, así que a menudo los niños o jóvenes que querían ver la misma historia una y otra vez tenían el cómic para verla una y otra vez. Y el hecho de que, supongo que es un mérito que el hecho de que el cómic
se pusiera a añadir contenido nuevo entre película y película. Eso es un aspecto, de nuevo, importante para su época, pero ya no mucho. No en comparación con lo que siguió después. En 1992 hubo un gran cambiazo en el canon de la Guerra de las Galaxias, porque no sé si porque George Lucas ya estaba comenzando a ponerse las pilas o porque estaba preparando sus ediciones especiales y estaba comenzando a escribir episodio 1, que saldría en el 99. Pero en 1992 comenzó otra vez el hype para armarle fama a la Guerra de las Galaxias y salió una novela histórica, en términos de canon salió una novela histórica, bueno, 3 novelas de Timothy Zahn. De todos los nombres que voy a mencionar acerca de la historia de Star Wars, creo que Timothy Zahn es el más influyente en este aspecto, que es la trilogía de Thrawn. La trilogía de Thrawn es la primera vez que alguien dijo: voy a escribir una historia que ocurre después de Star Wars, porque es difícil asumir, porque se sobreentiende que si George Lucas iba a hacer más películas, eventualmente iba a hacer secuelas, aparte de las precuelas, porque cuando puso un episodio 4 en el título, dijo: voy a hacer unas que van antes. Entonces se da por hecho de que también iba a ser episodios 7, 8, 9, eventualmente. Pero este Timothy Zahn dijo: ¿qué tal si nos arriesgamos un poco y escribimos qué pasa después de lo de la Estrella de la Muerte, de episodio 6? Y habrá parecido muy controversial en ese momento, pero dijeron: bueno, es una historia no canónica. Y comenzó la idea: el universo expandido no tiene por qué ser canónico, no tiene por qué ser considerado un efecto en las películas, no tiene por qué hacerle daño a la historia de las películas. Ok, escribe tus libros. Y escribió esta trilogía en la que después de la muerte del emperador Palpatine aparece un gran almirante del imperio que estuvo todo el tiempo ocupado con otras cosas. No está muy claro al comienzo por qué no estaba presente. Y ese gran almirante básicamente es Napoleón Bonaparte. Es un Napoleón Bonaparte de piel azul y ojos rojos, que es muy listo y que es muy diplomático y que analiza mucho cuando pelea con alguien, hace un duelo de cruceros o de naves con alguna flota enemiga. A menudo tiene todo en mente, tiene la raza de los enemigos, tiene la cultura de los enemigos y sabe cuando los enemigos son incapaces de ver el color o de pensar tridimensionalmente para pelear de una forma que le da ventaja. Entonces, este personaje tiene todo bajo control. Y este personaje que tiene todo bajo control se alía con un Jedi demente. Un Jedi loco que quiere apoderarse de los hijos de la princesa Leia y Han Solo, me parece. Y aparte, y engaña a Luke Skywalker. Este Jedi loco engaña a Luke Skywalker, lo mantiene distraído. El gran almirante Thrawn mantiene ocupada la Alianza Rebelde. Y una asesina entrenada por Palpatine, que tenía la misión de matar a Luke, también trata de atacarlo. Entonces, tienes estos 3 villanos que están ocurriendo al mismo tiempo y que mantienen separado a los héroes. Y luego consiguen como cuarta fuerza una nave que produce clones. No, eso es en Dark Empire. Bueno, es un drama interesante el que ocurre aquí, de por medio, donde este almirante recoge porque es iluso creer que por destruir una aeronave se expande todo el imperio que controla la galaxia va a caer. Entonces este tipo recoge las migajas o los pedazos del imperio y los administra como puede y opone fuerza. También tiene un almirante a su cargo que se llama Paleon, que también es buena estratega y es muy carismático. Son personajes muy interesantes, que conviven muy interesante, encajan muy bien en este canon de Star Wars. Y en 1992 sale esta trilogía de libros: Heredero del Imperio, Dark Force Rising se llama el otro, Fuerza Oscura se eleva, y la última batalla, no me acuerdo cómo se llaman. Son muy buenos, de todas formas, son muy buenos. Es que creo que estoy confundiendo con otros títulos. Pero bueno, también en 1992 no solo ocurre, en este tiempo, alrededor de 1992, no solo ocurre esta trilogía de novelas que fundan el nuevo universo expandido. Ocurren otros 2 proyectos. Primero que nada, los cómics de Star Wars, dejaron de estar en manos de Marvel Comics por culpa, según tengo entendido, de Stan Lee. Stan Lee les quería exigir más dinero a los de Star Wars, o alguien ahí quería exigir más dinero, más garantías. Y la licencia de Star Wars dijo, los licenciadores de Star Wars dijeron, o los licenciatarios dijeron:
No, porque a ver, su cómic es solo un material más. Debe haber ciertos lineamientos de publicación y ciertos beneficios para nosotros por participar en esto dando la marca de Star Wars. Ustedes de momento tienen ciertas libertades creativas. Ustedes estábamos negociando bien qué quieren de nosotros. Stan Lee no veía futuro en Star Wars. El famoso Stan Lee no veía futuro en Star Wars, así que exigió de más. Se puso prepotente con ellos. Y ellos dijeron, bueno, nos vamos, no necesitamos de ustedes para seguir haciendo el cómic. Por eso se dejó de hacer el cómic de Star Wars de Marvel. Y este otro cuate de Marvel Comics estaba bien frustrado porque perdieron, no me acuerdo quién era. Steve Ditko es un compañero. No, un editor. Estaba bien frustrado porque perdieron Star Wars. Y dijeron, bueno, como dice el meme, tenemos Star Wars en casa. Y el Star Wars que tenían en casa, que armaron en casa fue Guardianes de la Galaxia. Era las migajas creativas que por eso también en Guardianes de la Galaxia hay un animal que habla, como el conejo que hablaba de Star Wars, por eso tiene un mapache que habla. Pues eso, Marvel Comics se queda sin el cómic de Star Wars y hacen su cómic de consolación de Guardianes de la Galaxia, que no sé cómo es que las películas son tan famosas, porque tal vez contrataron a Edgar Wright y Edgar Wright salvó el proyecto, pero el director, pero nadie conocía a Guardianes de la Galaxia, ¿eh? No tiene la legitimidad que presume de haber sido parte importante del canon. Lo mismo que con los Vengadores. Los Vengadores no se consideraba una cosa importante en el canon de Marvel. Y ahí quien saltó a la primera oportunidad que tuvo para a tomar la licencia de Star Wars fue Dark Horse Comics, una compañía terciaria, cuaternaria, si consideramos la de Image Comics, los de Spawn. El Ginger Ale de los cómics, donde hay Coca-Cola y Pepsi, hay Ginger Ale. Ahí Dr. Pepper, ese sería el de Spawn, Todd McFarlane. Pero no, estos eran el Ginger Ale de los cómics. Eran una compañía que no era ni muy exitosa ni muy fracasada. Y estos recibieron la licencia de hacer cómics de Star Wars y comenzaron a hacer nuevas historias. Afortunadamente comenzaron a hacer nuevas historias, crearon el concepto o cultivaron el concepto de la antigua república, que era un pretexto para tener historias muy lejanas, que no afectar, como la de Nomi Sunrider, que no afectaran al canon principal en ninguna forma. Hicieron algunos cómics, ese asunto, a ver, este cambio de guardia de cómics de Star Wars ocurrió en 1992, más o menos, al mismo tiempo que fue lo del Heredero del Imperio. Y ¿qué pasa? Que la industria de los cómics estaba pasando por su llamada edad oscura. Luego de que apareció Watchmen, luego de la crisis de Tierras Infinitas apareció Watchmen. Y Watchmen de Alan Moore, de Rasputin, alteró muchas cosas en cómo se hacen los cómics. Se hicieron cómics deconstructivos o cómics violentos, como Youngblood, como el propio Spawn. Que Youngblood es como una sátira de los jóvenes titanes, de Joven Justicia. Entonces, y comenzaron a aparecer cómics violentos. Y en parte creo que Star Wars se benefició mucho de estos. Decía un escritor de cómics famoso. Bueno, apareció Frank Miller. Desafortunadamente, Frank Miller armó su carrera también haciendo cómics oscuros. Bueno, está este fulano que dijo que 1993 fue el año en el que murió Superman y Venom tuvo su propio cómic. Venom, la masa esa que es un villano de Spider-Man. Pues Spider-Man comenzó con la saga de los clones. Era un momento violento de los cómics. Y este momento violento, de hecho, le benefició bastante, creo yo, a Star Wars. Los cómics de Star Wars de esa época son interesantes. Se beneficiaron mucho de esta aura cyberpunk rebelde que tenían los cómics en esa época. Y, por ejemplo, se integró más, un escenario que se integró más gracias a estos cómics, por ejemplo, un nuevo escenario de aventuras fue Nar Shaddaa. No creo que haya sido nuevo, pero su estética, hagan de cuenta, es la ciudad imperial, la capital imperial, pero cyberpunk, porque supone que está gobernada por los gusanotes esos. Entonces es un sitio donde los héroes se pueden esconder y donde los alienígenas aparecen muchos diseños diferentes de alienígenas. Nar Shaddaa es un escenario muy atractivo y pues a menudo en los videojuegos aparecía. En la saga de Caballero Jedi y de Dark Forces aparecen, en cada uno de los juegos aparece un nivel en Nar Shaddaa y suelen ser interesantes, visualmente interesantes,
porque todavía no había pretextos para que los héroes visitaran la capital imperial. Y bueno, hubo nuevos cómics de Star Wars. Y al mismo tiempo, más o menos al mismo tiempo, la tercera cosa que sucedió, también alrededor de la primera cosa, ya les dije, fue la novela de Timothy Zahn, la trilogía de novelas de Timothy Zahn, del heredero del imperio y de la trilogía de Thrawn y esas cosas. La segunda cosa, que los cómics pasaron a manos de Dark Horse. También más o menos estamos hablando, cuando digo estas fechas, digamos, le añadimos un margen de error de más o menos un año. Tal vez algo fue en el 90, tal vez algo fue en el 93. La otra cosa que sucedió en esta época fue que, pero ahora que digo de Dark Horse, también sucedió algo interesante. Dark Horse, antes de comentar esa cosa, Dark Horse hizo su propia versión del final de Star Wars. Así como el Timothy Zahn hizo su versión donde el almirante Thrawn vence a la República, pero luego lo logran derrotar, luego de mucha dureza, de muchos hardship, de muchos retos. Los de Dark Horse hicieron su propia secuela donde el emperador se clona a sí mismo. Y resulta que es pelirrojo. Tiene varios clones reservados para pasar su alma a ellos. Y luego clona a Luke. Y crea uno llamado Luke. Y luego. Y invade a la Alianza. A la Nueva República ya. Con unas naves. Unos grandes cubos voladores. Que absorben recursos de donde pisan, de donde pasan, y los utilizan para construir naves androide, naves autotripuladas, y con esas invade planetas. Es interesante, se conecta con la saga de X-Wing, se conecta con la saga de Rogue Squadron. En unas ediciones del cómic te mencionan que lo de Timothy Zahn se ocurrió pero antes, así que es un final alternativo, pero luego lo pegaron ahí con el otro final. Ok, también producto de Dark Horse. De hecho fue el gran empujón que hizo Dark Horse para en lo que a canon se refiere, como un cómic que sí afectaría el canon. Y el autor de ese cómic luego dijo que le robaron las ideas para episodio 9, cómico. Bueno, y la tercera cosa también que ocurrió con un margen de error de más o menos un año fue que LucasArts, los videojuegos. LucasArts era una compañía de videojuegos fundada por Lucasfilm, por George Lucas. Y esta compañía de videojuegos también tenía la intención de hacer juegos cinemáticos narrativos, nuevas sagas de videojuegos. Así como hizo franquicias de películas, hizo hacer franquicias de videojuegos. Y sobre todo hizo Maniac Mansion con su secuela El Día del Tentáculo. Hizo los juegos de Sam y Max, que son juegos de un conejo y un perro de caricatura que son detectives. Hicieron Full Throttle, que es uno de motociclistas, medio violento. Y trataron de hacer un juego llamado Habitat, que era acerca de... que era como un MMOR, que era como un Second Life, mejor dicho. Pero dicen que el prototipo era tan adictivo que mejor no sacaron el juego. Trataron de hacer hicieron uno llamado Afterlife, Inframundo o el Más Allá, donde controlas un extraño complejo de Más Allá, que es paraíso más infierno. Hicieron juegos creativos, luego de eso se prepararon, digamos, para entrar en el nuevo proyecto de universo expandido de Star Wars. Porque también habían hecho juegos de Star Wars. Juegos de Star Wars se hicieron desde los 70s. Juegos de arcade que recreaban lo de la Estrella de la Muerte. Juegos de Atari, donde peleabas con estos AT-AT, los camellotes. Y los Super Star Wars que eran de Super Nintendo, digamos que por ahí comenzaba ya a cambiar el modelo. Usualmente eran escenas de las películas recreadas. Pero en el momento en el que LucasArts, este estudio, famoso por tener de dibujo un monito amarillo que levanta una cosa con la que su cabeza forma un ojo, este estudio se preparaba para hacer más juegos complejos, para hacer juegos más creativos de Star Wars. Específicamente hicieron juegos de lo que estaba de moda, lo que estaba poniéndose de moda con el 3D, eran simuladores de vuelo que manejabas con un joystick. Era como el furor de realidad virtual de hoy en día. Compras un aparato caro para manejar un juego complicado que se supone que es más inmersivo que los juegos de la época. Entonces hicieron simuladores de vuelo de la Segunda Guerra Mundial, una pequeña... no saga, creo que los dos simuladores que hicieron no estaban relacionados entre sí, tenían historias diferentes. Y los hicieron para que sus programadores aprendieran a hacer simuladores de vuelo. Y comenzaron a hacer la primera saga de videojuegos, que era X-Wing, TIE Fighter
que son como se llaman los aviones de la Alianza y del Imperio, esos que hacen esos aviones feos de Star Wars, ¿saben cuáles son? Entonces, hicieron un juego de X-Wing, un juego de TIE Fighter, un juego de X-Wing Alliance, luego uno de X-Wing contra TIE Fighter. Armaron una saga de simuladores de vuelo Star Wars, ahí comenzó, y estos simuladores de vuelo tenían historias apartes de las películas, ocurrían antes o después de las películas. De nuevo, ya el proyecto de universo expandido estaba más atrevido, ya sabían que no importa que tu historia no siga las normas exactas de la película, porque de todas formas la película es para los fans, y los fans quieren imaginarse cosas más allá de las películas. Entonces hicieron esta saga de X-Wing, más o menos también en 91, 92. Entonces, y LucasArts poco a poco se fue convirtiendo en una compañía solo de juegos de Star Wars. De hecho, cada que inicias un juego de Star Wars diferente, el monito de la introducción hace algo diferente. Entonces, esta nueva era comenzó con una saga de libros más atrevida, una saga de cómics también más atrevida, más loca, más metalera, y un canon nuevo de videojuegos. Y estos crecieron desde el 92 a... ¿Cuándo fue el siguiente cambio? Bueno, el siguiente cambio obviamente fue... toda esta estrategia de marketing creció con la intención de republicitar Star Wars, de hacerlo vigente otra vez en los 90s. Era algo de los 70s, 80s, bueno, ahora es algo de los 90s, porque George Lucas, como de costumbre, estaba reeditando las películas originales y en lo que en 1997 sería la edición especial. Pero este periodo de 1992 a 1996 fue de meterle a Star Wars. También salió, por ejemplo, de videojuegos, salió Dark Forces, que era un juego que también representa esta aura de vamos a hacer que Star Wars sea relevante copiando cosas de ahora. Y Dark Forces no solamente es una copia de Doom como juego, sino que estéticamente es una copia de Terminator. En Dark Forces eres un fulano que se roba los planos de Estrella de la Muerte, pero luego saltas a después de la historia final, después de episodio 6 y... No. Creo que es entre episodio 5 y 6. Y uno de los generales del Imperio dice que en lugar de tener soldados van a tener soldados droides, y estos soldados droides son muy mortales y tienen armas muy pesadas, los Dark Forces. Y tú tienes que investigar ese proyecto, detenerlo, destruir algunos Dark Forces que ya lograron construir. Y eso es un juego... Es Terminator. Es el Imperio haciendo Terminators voladores. Y tú los detienes, un juego de disparos. Ya era un juegos más atrevidos. Ya estaban haciendo juegos más atrevidos. Entonces, el siguiente cambio... esto fue en 92. El siguiente cambio que ocurriría, el siguiente gran proyecto que ocurriría en el universo expandido sería Sombras del Imperio, Shadows of the Empire. Shadows of the Empire es... Shadows of the Empire salió en 1996, un año antes que las ediciones especiales de la trilogía original. 3 años antes que episodio 1, que se estaba filmando ya. Shadows of the Empire es la historia acerca de un mafioso que ayuda a pagar la segunda estrella de la muerte, y este mafioso gana favores en el Imperio. Este mafioso descubre que Luke es el hijo de Darth Vader, así que trata de matar a Luke para que Darth Vader quede mal ante el emperador. Es una historia interesante, está bien hecha. Y esta historia se caracteriza porque se hizo todo el proyecto multimedia de Dark Forces consiste en toda la mercancía que tendrías si hicieras una película, pero sin la película. Ocurre entre episodios 5 y 6. No, entonces Dark Forces ocurre entre 4 y 5. Bueno, ocurre entre episodios 5 y 6, así que no hay Han Solo. Y los héroes están acompañados por una copia de Han Solo, un refrito de Han Solo que se llama Dash Render, que lo he seguido un poco. Que también tiene su robot y también tiene su cosa como halcón milenario llamado Outrider. Outrider, creo. Iba a decir Outlander. Bueno, los ayuda con... Tienes esta historia que ocurre entre la batalla de Hoth de episodio 5 y el comienzo de episodio 6. Y es interesante. Es este criminal tiene, por ejemplo, una robot a su cargo y es una robot súper fuerte, así que también es un antagonista. Y los cazarrecompensas que contrata en episodio 5 Darth Vader compiten entre sí.
específicamente el cazarrecompensas que tiene cabeza como de tubo. Y creo que uno reptil, el Bosque, compiten entre ellos y Boba Fett les gana. Hay un asunto ahí, una subtrama con los cazarrecompensas. Y este proyecto de Shadows of the Empire, Sombras del Imperio, ocurre... es eso que decía, es una película sin la película. Tiene un videojuego, tiene un cómic, tiene una banda sonora y es un libro. Hay un libro, un cómic, un videojuego y una banda sonora. No sé cómo hay una banda sonora para un libro, pero el videojuego aprovechó mucho los nuevos acordes y los nuevos temas de la banda sonora, afortunadamente. Y tienes cómic, libro y videojuego. Banda sonora y una línea de juguetes con los personajes de Sombras del Imperio. Es interesante. Es más canónico que otras cosas, supongo. El videojuego es muy bueno. El videojuego fue uno de los juegos de lanzamiento del N64 y es muy bueno. Comenzó con una relación amistosa entre Star Wars y Nintendo, que seguiría hasta el GameCube. Específicamente Nintendo quería un juego que se pareciera a su Star Fox que había hecho para Super Nintendo. Así que ellos sí añadieron niveles de vuelo en el juego de N64. Y luego hicieron juegos solo de vuelo, que son Rogue Squadron 2, Rogue Leader y Rogue Squadron 3. El 2 y el 3 salieron para GameCube. De hecho, el 2 fue un título de lanzamiento de GameCube. Sale Sombras del Imperio. Los cómics siguen existiendo. Sale la edición especial de Star Wars. Y salen... sobre todo les puedo hablar de lo de los videojuegos. Los cómics es más complicadito. Los cómics que estuvieron saliendo ahí son más complicaditos. No brillaban tanto los cómics. Son interesantes, pero no son historias muy trascendentes. Por el momento, cuando más brillan los cómics es en la siguiente era. Pero en esta no brillan tanto. En esta brillan más los videojuegos. Sale la saga de Caballero Jedi. Sale Rebellion. Rebellion es un juego de estrategia muy bueno. Sale... ¿Qué otro juego de Star Wars salió? Y esa saga de Caballero Jedi es muy divertida en multijugador. Los camorrazos que se arman y los poderes que puedes usar. Puedes saltar muy alto y esconderte en las sombras y lanzar rayitos y curarte. Esos juegos de Caballero Jedi son muy buenos. Muy buenos. ¿Qué otros juegos de los 90 hay de Star Wars? No me acuerdo. Salen más libros. Sale entonces la edición especial. Sale Rebellion, que es muy buen juego. Recuerden, Rebellion es un juego de estrategia muy bueno. Donde puedes recrear más o menos episodios 5 y 6 en un plan de estrategia tipo... como... No sé, como lo que llaman gran estrategia, gran strategy. Entonces sale episodio 1, la amenaza fantasma. Y, ok, hay muchos asuntos. George Lucas le decía a los escritores de Universo Expandido que podían inventarse historias locas, pero había ciertas cosas que no podían hacer. No podían mencionar la guerra de los clones, no podían mencionar el origen de Darth Vader. Entonces, eso es porque son elementos de la trama que él tenía reservados para la trilogía precuela. Entonces sale la primera de la trilogía precuela, episodio 1, La amenaza fantasma, que de hecho es la primera película digital de la historia, grabada con cámaras digitales. Hasta ese momento todas las películas, parcial o totalmente, tenían que ser recortadas en filme, y tenías que ir pegando los filmes para armar la película. Star Wars episodio 1 ya no. Es filmada con mucho dinero, es bien recibida, pero luego ya no. En general lo que vino a cambiar episodio 1 y en menor medida episodio 2 y episodio 3 fue la estética. De momento todo el universo expandido seguía la misma estética de las películas originales, pero como menciona Obi-Wan en episodio 4, dice, la espada de luz es un arma un arma de una época más civilizada. Entonces, ¿cómo es una época más civilizada? ¿Cómo era el mundo, se supone, antes de caer en la ruina? ¿Cómo era esa galaxia? Entonces, lo que nos presentan con episodio 1, y de nuevo en menor medida 2 y 3, es un mundo tipo Flash Gordon, con cohetes picudos y con metal brillante y con palacios muy elegantes y con muchos disfraces de vestidos elegantes también. Es una estética muy diferente. Máquinas toscas, juguetes con los que le puedes sacar el ojo a tu hermano, cosas así. Entonces cambió la estética de Star Wars. Esta nueva estética añadió más opciones para hacer nuevos juegos. Alteró un poco, dejó ignorado un poco el canon anterior. La trilogía original quedó un poco ignorada. Salieron nuevos juegos como ese de Galactic Battlegrounds, que me encanta. Que es como... es un Age of Empires con personajes de Star Wars. Salieron... desde el 2001 en adelante, sobre todo estaban enfocados en esta trilogía. Primero salieron licencias de esta trilogía. Salieron episodio 1 de carrera, salió
¿Qué salió? Salieron el Star Wars Jedi Power Battle, salieron las adaptaciones de episodio 1, 2 y 3 para el videojuegos. En lo que al libro se refiere, pues el libro más eh, con más efecto, con más pegue en la saga sería el de Darth Plagueis. También en los libros nació el personaje de Darth Bane, comenzaron a desarrollar, ya que aparecieron estos Siths. Antes se pensaba que el único Sith eran el Emperador y Darth Vader, y todos los Jedi villanos que aparecerían luego serían Dark Jedi. Entonces se establece que otros Siths pueden existir, como Darth Maul. Entonces te dicen, no, pues los Siths tienen una historia, desde Darth Plagueis y Darth Bane hasta más atrás. Te vas más atrás y comenzaron a desarrollar este canon. Ya que por fin había sido liberado el resto de Star Wars, se considera que estaba finalizándose Star Wars. Entonces los escritores se fueron, para no interrumpir el proceso de las precuelas, se fueron o muy al futuro o muy al pasado. Y comenzaron a hacer cómics acerca de cosas que ocurrieron 4000 años antes y cosas que ocurrieron 200 años después. Ya tenían su historia acerca de los descendientes de Luke Skywalker y de Leia, ya tenían su historia acerca de los Sith, los primeros Sith, el primer Imperio Sith, el segundo Imperio Sith, y comenzaron a escribir mejor por ahí, lejos de donde estaba ocurriendo la trilogía. Entonces en los videojuegos estaban adaptando la trilogía nueva, y los escritores y dibujantes de cómics estaban alejándose lo más que podían. Aparecieron historias acerca de los primeros Jedi que tomaron el poder de unos animales que controlan la fuerza y que usaban espadas de metal. Aparecieron más historias aún más cyberpunk, después de que el imperio sigue sobreviviendo, sigue ocupando la mitad de la galaxia luego de 200 años, y la nueva república ya no es tan exitosa como la anterior. Aparece la invasión de los Yuuzhan Vong, que dijeron, como el imperio es el único enemigo, vamos a añadir un enemigo que son básicamente, no sé, es un poco como los Borg, es un poco como la especie, ¿cómo se llama? Esa especie 2, no sé qué, 7-3 de Star Trek. Añadieron, se fueron lejos, añadieron un canon de decenas de miles de años, y ocurrió la trilogía. Salieron juegos de Lego, salieron juegos de Jedi, salieron juegos de la trilogía. Y cuando acabó la trilogía, en 2004-2005, comenzó un periodo digamos, de reconstrucción del canon, pero el periodo crossover, yo llamo el periodo crossover. Ok. Entre estas historias que ocurrieron mientras estaba la trilogía, también salieron, cuando hablo de historias que ocurren 4000 años antes de Star Wars, se desarrolló mejor, porque ya se había creado antes, el concepto de Caballeros de Antigua República, que es en sí mismo una saga interesante. Iban a ser 3 juegos, solo se hicieron 2. Pero bueno, es una saga muy interesante, en algún momento hablaré. De hecho, todos estos pedazos, a veces me detengo a hablar sobre alguna cosa, pero todos estos pedazos, la trilogía de Tron, Sombras del Imperio, todos estos pedazos cada uno merecería su video de 10-20 minutos. Conforme, si juego alguno de estos, para refrescarme la memoria, platico sobre ellos. Son interesantes. El universo expandido de Star Wars llegó a ser bastante interesante. No, los libros no mucho. Personalmente los libros no mucho, pero todo demás sí. Bueno, se termina la trilogía y comienza el que llamo periodo crossover, el periodo de internet. El periodo donde mezclas elementos Star Wars a lo loco. Nada precisamente como en los 90s, que tenías una estética fija de la trilogía original, o en el periodo 99-2005, donde tienes una estética fija de la trilogía nueva. Tienes una mezcla de ambos estilos, y tienes que añadir personajes de ambos. También les digo que estaban los juegos de Lego, salieron juegos de Game Boy, de la trilogía original, que mezclaban la jugabilidad de juegos modernos. Salieron juegos ya más locos. Bueno, creo que Imperio en Guerra era un juego todavía medio tradicional en ese sentido. Ocurre ahí por episodio 4 y 5. Pero salieron juegos como Battlefront. Donde puedes jugar varios escenarios y varios vehículos. Battlefront es Battlefield, pero con Star Wars. Battlefield, un juego de guerra donde puedes controlar vehículos y puedes jugar partidas de 40 personas al mismo tiempo. Bueno, Battlefront era el Battlefield de Star Wars. Salió un MMORPG, Star Wars Galaxies, que luego fue sustituido por un MMORPG de Caballeros de Antigua República, que simplemente se llamaba Antigua República. Salieron jueguitos de carrera, no sé, Wombat Racing. Digamos que la última era no era acerca de nada en particular, era acerca de poner
Star Wars en el internet, en la cara de toda la gente, de ser llamativos. Ya no iba a haber más trilogías, así que tenían que ser llamativos con lo que tenían. Y creo que el proyecto más importante, el último gran proyecto importante de este canon fue este videojuego de Force Unleashed, la Fuerza Desatada, que también de nuevo tiene este espíritu crossover tienes un personaje que ocurre entre una trilogía y otra, que caza a los Jedi que sobrevivieron, los das cacería, y eventualmente matas a Luke, matas a Leia, matas a Han Solo, y descubres que eres un clon, luego te rebelas contra Darth Vader, en la secuela eres un clon del clon, y es una historia que no tiene mucho sentido. Ese videojuego sobre todo se relucía la programación del juego, que había las paredes y no las paredes, las cosas estaban hechas de partículas y podías cortarlas de distintas formas. Una programación muy avanzada, y en historia nada más era matar cosas con espada láser. No me acuerdo si se jugaba, creo que no has jugado con Kinect, perdón. Pues había juegos de Kinect, de Star Wars, había en los juegos el propósito ya era nada más tener Star Wars visible, tener a todos los personajes visibles ante el público. Y estos juegos de la Fuerza Desatada son posiblemente los más ridículos en términos de canon. Ya no importaba mucho el canon. En términos de cómics, este periodo de las secuelas y post-secuelas, de las precuelas y post-precuelas, fue el más interesante porque mantuvieron creo que eran 3 o 4 franquicias de cómics andando al mismo tiempo, que eran Star Wars Legado, que era, de nuevo, después de 200 años después de Star Wars, eran Star Wars la Guerra de los Yuuzhan Vong, creo que es en libros, lo de los Yuuzhan Vong y lo de Aprendiz Jedi, que era un refrito de Harry Potter, pero con Jedis, pero que luego se conectó con el videojuego de Academia Jedi. Eso ocurrió en los libros, pero en los cómics ocurrió Legado, ocurrió la Antigua República, y los juegos de Antigua República tuvieron un crossover con un cómic de Antigua República. Ocurrió un cómic que primero se llamaba República, luego se llamaba Tiempos Oscuros, luego se llamaba Imperio, y luego se llamaba Rebelión, creo. Este cómic que mutó es posiblemente el cómic más interesante que hay en la saga, que mutó conforme avanzaban las precuelas. Luego hizo crossovers interesantes con los otros cómics. Por ahí hay un villano, no, hay una joya maldita que mencionan en Caballeros de la Antigua República, que mencionan que produce zombies. Luego alguien la desentierra, luego Darth Vader se la encuentra, luego él se tiene que enfrentar a los zombies, luego Leia y Luke se tienen que enfrentar a los zombies, luego la entierran, y luego el tataranieto de Luke se logra... sí, porque esta joya es cuidada por una tipa de la época de la Antigua República, que lograba contener el poder de esta joya, y todos pensaban que tenía poder, liberaban la joya por accidente, salían zombies y la volvían a encerrar. Y todo ese periodo entre la Antigua República y el Legado, hasta entonces el tataranieto de Luke logra liberar de la maldición a esta tipa y se casa con ella. Entonces es un gran crossover que ocurrió a lo largo de 3-4 cómics diferentes, más un videojuego. Está interesante eso. Como proyecto multimedia ese fue interesante, aunque no creo que se acuerde mucha gente de eso. ¿Qué más ocurrió? Pues eso, esta era la época donde los cómics de Dark Horse estaban más interesantes. Son los que más vale la pena leer. Hubo varios cómics como El Imperio Carmesí. ¿Qué hubo? Pues hubo libros. Hay una novela llamada Estrella de la Muerte, donde Death Star, donde ves la Estrella de la Muerte desde el punto de vista del Imperio, la primera estrella, donde te dicen, a ver por qué en la película los de la Estrella de la Muerte tardan tanto en disparar que logran ser destruidos a tiempo. Y ahí te dicen, no, es porque sentían culpa por haber destruido a Alderaan al comienzo de a mitad de la película. Así que estaban dándole la oportunidad a los rebeldes de matarlos a todos por haber hecho eso. Entonces, es una exploración más del personaje. Sus videojuegos se alocaron más, el canon se alocó más, y el último gran cambio que hubo en el canon de Star Wars fue la caricatura de las Guerras Clon. Ya había habido una caricatura de las Guerras Clon cuando salió episodio 2, hecha por Genndy Tartakovsky. Toda la caricatura dura como media hora, 1 hora. Pero hicieron una caricatura de varias temporadas con Cartoon Network también, con intervención de George Lucas, que dijo, voy a hacer un gran proyecto. En 2008 dijo, voy a hacer un gran proyecto, voy a hacer una caricatura animada en 3D.
en CGI, voy a hacer una serie actuada, voy a hacer una serie de comedia, también animada en 3D con Cartoon Network, con ayuda del creador de Pollo Robot. Y comenzaron sus proyectos, andaban muy ambiciosos, alteraron por completo el canon, lo más que pudieron. A veces esta serie de Guerras Clon hacía referencias a el universo expandido, como por ejemplo están los criminales estos de Sombras del Imperio, o están otras cosas. Que ustedes saben que en el canon de Star Wars, o en el viejo universo expandido, incluso en el nuevo, es canónico que existe la especie de dunas, esa especie con la que se adquieren superpoderes mentales y con la que se puede viajar en el espacio. También hay unos que comercian con eso en Guerras Clon. Eh, eh, el tipo tenía sus manos muy metidas en el proyecto, que aunque antes era muy apático con el universo expandido. Entonces tenía sus manos muy metidas en el proyecto. Eso alteró un poco el canon, el material que se hacía sobre este periodo era, digamos, el menos interesante. Era material correctivo nada más. No eran historias nuevas, eran, no sé, hacemos un cómic de Darth Vader donde vive en Mustafar y tiene un castillo. Hacemos más cómics de Guerras Clon como el de la caricatura. No era un periodo muy productivo. Y luego murió Star Wars. Ocurrió la venta con Walt Disney Corporation. La serie con el de Pollo Robot que se llamaba... comenzaba con D. Bueno, la serie con el de Thor se desviaciones. Con el de Pollo Robot se canceló y... según yo terminé Star Wars, realmente aquí termina el cuento. Es un pequeño resumen acerca de cómo evolucionó. Hoy no tengo muchas opiniones más que las que ya dije. Y además ya llevo aquí otra hora. Si quieren encontrar cosas interesantes que ver de Star Wars, del canon que yo considero el único, del canon que fue la obra de una persona, no de una empresa, del canon que ya terminó y que a veces puedo leer todavía, incluso considerando el único canon, no he leído todo. Incluso considerando el único canon, incluso comprometido con no leer novelas, cómics y videojuegos, no le he visto todo. Voy a hablar más en detalle en algún día. Cuando lea alguna de estas cosas, cuando juegue alguna de estas cosas, le voy a mencionar más en detalle. Cada una merece su propio episodio, cada pequeña saga. Son interesantes. Esta es una pequeña mapa de cómo evolucionó su concepto de universo expandido. Y hay un elemento del universo expandido que no he mencionado y que merece su propio capítulo. Va a ser el próximo episodio. Y es la razón por la que hice el anterior y hice este, porque quería hablar de eso. Si pueden, oigan los tres. Sobre todo, sí, vean los tres. No sé si se puede entender solo con este y el siguiente. Voy a dar por hecho que algunas cosas ya las dije, así que el otro audio va a estar un poco más corto. De nuevo, si les interesa sobre este Star Wars, si les interesa conocer, me pueden decir. Esto es más o menos las eras. Hubo la era oscura de Marvel Comics y de especiales extraños de festivos y animaciones y la caricatura de Artudito y C-3PO y eso. La era de cómics de Dark Horse y los primeros videojuegos de LucasArts. La era de las precuelas con cómics más avanzados o más conectados con el canon y también videojuegos más conectados con el canon, más visuales. Por ahí un videojuego solo de Jango Fett. Hacían videojuegos de detalles pequeños. Y la era crossover donde ya estaba muriendo la saga, digamos. Sí hay que admitir que cuando fue la venta ya estaba muriendo la saga. Ya no salían juegos muy interesantes. Pero aún así los cómics seguían siendo más o menos. También salió, antes de que muriera la saga, salía este cómic llamado Infinities. No, cuentos de Star Wars. Tales, sí, cuentos de Star Wars, donde tienes historias no canónicas, pero que son muy interesantes. Creo que es posiblemente la pieza más interesante que salió en el periodo ¿qué será? Entre 2005 y 2010, 2012. Es la pieza más interesante. Hay historias muy buenas. Hay historias que no valen mucho la pena, pero sí hay historias muy buenas por ahí. No sé. Luego hablaremos de cada caso. Tengo que hablar de algo más weird. Ya pasó una hora con 3 segundos. Bueno, nos vemos la próxima semana, que va a ser en unos minutos.